Muchísimas gracias a todos por la oportunidad que nos dan para compartir estos momentos. Bien, miren, en este momento vamos a mencionar de la composición de la presentación, cómo va a estar estructurada. Nosotros más que todo lo que queremos es compartir esta emoción con los estudiantes, los compañeros maestros y motivar. Saludamos la iniciativa del señor decano Ferreira y de las autoridades competentes. Miren, nosotros vamos a hablar un poco de estos software. Ahora no lo quise hacer yo solo, sino que vamos a hacerlo en conjunto. Yo, Ángel Polanco, quien es un estudiante de término de la maestría, y también va a mostrarnos cómo utilizó algunos de esos software también en la parte investigativa. También tenemos con nosotros a Samuel y a Dariela, que trabajan también para nuestra querida universidad y también ayudan y asisten a los estudiantes. Ahora bien, ¿qué nosotros queremos, qué vamos a aprender? O sea, ¿qué nosotros queremos mostrar? Quizá todos los compañeros que están aquí son más expertos que yo en estos software, pero ¿qué vamos a compartir? Nosotros hemos querido compartir esta charla de una manera práctica. Entonces, lo que hemos hecho es colocar unos problemas, ir paseando por los software y entonces en los software ir viendo cómo desarrollamos las prácticas docentes, cómo nosotros lo vinculamos, ver qué software podría ser mejor o peor. Y de entrada digo, bueno, salvo la parte de Ángel y otra, nosotros no vamos a trabajar directamente programando, simplemente un uso sencillo que le puede dar cualquier estudiante en cualquier área. Y de paso mostramos algunas de esas herramientas que pueden ser útiles para nosotros, para algún compañero, en definitiva. Entonces, estos son los problemas que estaremos abordando. Nos vamos a centrar más específicamente en el uso de la parte de los software, más que en la parte analítica, aunque hemos querido incluir cierto desarrollo para luego compartirla con la comunidad. Y entonces estos son los problemas que nosotros estaríamos abordando. ¿Cuáles software nosotros pretendemos pues hablar un poquito de ellos, de estos que están aquí? No hablar, sino usarlo. Entonces, también aquí le vamos a incluir algunos links, son software libre, y vamos a trabajar un poquito. Vamos a compartir, la primera persona que va a compartir sus experiencias con nosotros es Samuel. Entonces vamos a darle paso a Samuel en este compartir, en esta charla. Buenas tardes, gracias al maestro por presentarme y darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ahora les hablaré de algunos software que he utilizado con los estudiantes para comprobar las respuestas de algunos ejercicios que he realizado con ellos y los cuales me parecen interesantes. Los ejercicios que he tomado para realizar esta presentación, primero que tenemos es uno de volumen de un sólido de revolución. Y en segundo lugar, tenemos un ejercicio que nos pide resolver una ecuación diferencial, en este caso de segundo orden, con coeficientes variables. Vamos a pasar al primer ejercicio, que sería el volumen de un sólido de revolución. Aquí nos piden considerar la región acotada por las gráficas de y igual a 2 por x sobre x al cuadrado menos 1, y igual a 0 entre x igual 0 y x igual 3. Nos piden encontrar el volumen del sólido generado al llenar la región alrededor del eje X. Aquí tenemos el desarrollo del ejercicio, el cual lo realizamos mediante el método de los discos. Y aquí tenemos las respuestas que obtuvimos. Los gráficos que realizamos lo hicimos mediante el uso de GeoGebra.
el cual me parece un software muy dinámico para este ejercicio. La principal ventaja de este es que podemos graficar el sólido e interactuar con él. Como pueden observar, ya tengo todas las funciones insertadas. Si quiero la puedo activar, desactivar, etc. Aquí tenemos el gráfico, como les había dicho. Déjenme activarlo. Y el gráfico de la función en 2D. La desventaja es que en este tipo de ejercicios, GeoGebra no tiene una función que nos calcule directamente el volumen, sino que tenemos que digitar nosotros, por ejemplo, usando el comando integral. Ya yo lo tengo aquí insertado. Aquí he introducido la relación como si fuera mediante el método de los discos. También podemos introducir una relación mediante el método de las capas. Aquí, como les había dicho, obtenemos el volumen del sólido de manera manual, digitando nosotros la relación. La desventaja también que tiene este software cuando lo hacemos así es que GeoGebra nos representa ese volumen como si fuera un área, como se puede ver aquí. No obstante, el resultado es correcto. Nosotros tuvimos 5.973 unidades cúbicas y GeoGebra nos da 5.96. Otra desventaja de este software en comparación con los demás es que no nos dice la forma mediante el método en la cual podemos resolver ciertos ejercicios. Aquí, para graficar el volumen, simplemente introduje la función que podemos ver aquí, que es la función que nos genera ese sólido de revolución. Introducimos el deslizador, cual obtenemos presionando primeramente en la vista 2D, que automáticamente se nos presenta la función deslizador. Presionamos en la pantalla y tenemos la facilidad de colocar la variable que nosotros queramos. Aquí hay otras. Podemos colocar si es un ángulo, entero, etc. También podemos hacer girar al sólido de revolución de manera automática. Para eso activo el deslizador que había insertado anteriormente. Le puedo dar animación. E inclusive, si deseo, puedo descargar esa animación como un GIF. También puedo controlarle la velocidad y puedo cambiar dando clic derecho sobre la superficie. Puedo cambiarle diferentes propiedades al objeto, como es el estilo, el color, por ejemplo, si lo quiero azul, etc. También, si deseo, puedo eliminar la vista gráfica 3D. Si deseo activarla, vengo a vista y activo vista gráfica 3D. Automáticamente se me activa. En algunos casos me da la opción de elegir dónde quiero presentarlo. Ahora, otro software que he utilizado para este ejercicio ha sido Symbolab. Pero antes de presentarles Symbolab, también tengo que hablar de otras cosas, además de sobre GeoGebra. En Google podemos encontrar apples que son creadas dentro de GeoGebra, las cuales sí nos calculan el tipo de ejercicio de manera directa. Por ejemplo, aquí tenemos uno de estos apples, creada por Laura del Río, dice ahí. Producimos una función cualquiera, no necesariamente la misma que teníamos. Pusimos x al cuadrado, le damos visualizar sólido y podemos ver el sólido y su volumen. También podemos especificar si el sólido tiene un hueco y automáticamente usa el método de las arandelas. El segundo software que tengo para este ejercicio sería Symbolab. Este tiene la facilidad de que podemos digitar el ejercicio de manera directa y este lo resuelve. En este caso, introducimos el comando volumen, la función, el intervalo y el eje alrededor del cual yo voy a hacer girar mi sólido de revolución. Ya en el caso, tenemos el resultado. Si queremos verlo en forma decimal, le damos aquí y vemos que nos da 5.963, que es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. Aquí estaba un poco de manera más exacta. También nos da un gráfico, como podemos verlo aquí. La desventaja de este es que no podemos interactuar con el gráfico como lo hacíamos en GeoGebra. Aquí también podemos ver los pasos. Si le damos a mostrar pasos, como tenemos la versión gratis,
así decirlo. No podemos ver los pasos de manera detallada, pero en caso de que se desee, este presentaría los pasos de forma detallada. No obstante, estos pasos no necesariamente son igual a lo que nosotros realicemos, posiblemente aplique otro método. Y en algunos casos, inclusive, podemos obtener respuestas expresadas de forma diferente a la nuestra. Aún así, sigue siendo una herramienta muy importante a la hora de crear este tipo de ejercicio. Aquí podemos abrir el gráfico interactivo y automáticamente nos abre una ventana en Symbolab Graphic, así es que se llama esta parte de Symbolab, la cual también se pueden descargar ambas aplicaciones para el celular, al igual que GeoGebra. Aquí tenemos el gráfico, pero como les decía, no podemos interactuar con este, no puedo girarlo, no puedo verlo en 3D, etc. El tercer software que tengo para presentarle para este ejercicio sería Wolfram Alpha. Este software es sumamente completo, es uno de los más potentes ahora mismo. Vamos al software directamente, Google, buscamos Wolfram, en este caso para calcular el volumen de un sólido de revolución, simplemente introducimos la función rotar, luego la función que nos interesa, el intervalo, y alrededor del eje que nos interesa que se genere este sólido de revolución. Aquí ya tenemos nuestro sólido, vemos que nos da un gráfico también. Al igual que en Symbolab no podemos interactuar con este sólido, pero tenemos la ventaja que nos da el resultado de manera directa. Es decir, sin nosotros tener que introducir otras funciones, además de la que nos da ejercicio, como pasó con GeoGebra. Ahora también en GeoGebra, si queremos, podemos hacer lo siguiente, ya que yo tengo el comando aquí digitado, vamos a decir que me interesa que se genere sólido respecto al eje Y. Simplemente cambio la X que tenía por Y, esta debe de estar en mayúscula para que el software identifique el comando, le damos a aplicar y ahí automáticamente se genera respecto al eje Y. Vamos a dejarlo como lo teníamos anteriormente respecto al eje X. Bueno, ahora vamos a presentar un segundo ejercicio en el cual aplicaremos también diferentes software. Inclusive vamos a repetir dos de estos. El ejercicio que tenemos aquí es un ejercicio de ecuación diferencial, sacado del libro de Denis Silv. Aquí nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial, x a la cuarta por la segunda derivada de y, más lambda por y igual 0, mediante la sustitución de t igual a 1 sobre x, la cual produce la ecuación diferencial que tenemos aquí. Yo tengo el desarrollo de este ejercicio paso a paso, mediante series de potencia. Entonces, aquí vamos a pasar directamente a los software. Como primer software tenemos Symbolab. Vamos a introducir la ecuación, tanto en su forma original, que sería en función de x, como luego de hacer la sustitución correspondiente, que fue igual a 1 sobre t. Entonces, pasamos a Symbolab. Aquí hemos introducido la ecuación diferencial. En este caso, Symbolab nos dice que la solución paso por paso no está disponible para el problema. De hecho, vamos a darle de nuevo para que se cargue el programa y vea que sigue dando la misma respuesta. Podemos tratar de eliminar la constante, sumiéndola igual a 1. Vamos a ver qué nos dice el software. En este caso tampoco puede resolverla. Ahora vamos a verificar lo que sucede si yo inserto la ecuación diferencial luego de haber hecho la sustitución de la variable dependiente, en la cual obtuvimos esta segunda diferencial. Tenemos la segunda derivada de y más 2 sobre t por y' más c por y igual 0. Aquí vemos que Symbolab resuelve de manera directa el ejercicio. Vuelvo y repito, si queremos podemos pagar para ver los pasos de manera detallada, los cuales no necesariamente serán igual a los de nosotros. Siempre es recomendable cuando se trabaje en estos software como Symbolab y Wolfram, que las constantes se introduzcan utilizando una de las letras del
abecedario, ya que si utilizamos una letra griega, por ejemplo, vamos a utilizar lambda aquí, llevamos el teclado completo. Aquí vamos a introducir lambda. El software posiblemente no pueda resolver el ejercicio, ya que no reconoce a lambda como una constante. En este caso, vamos a dejarlo como nosotros lo tenemos con C. Esta respuesta que obtuvimos es similar a la de nosotros. Vamos a verificarlo aquí. Esta fue la respuesta que nosotros obtuvimos en términos de T. Aquí es la misma respuesta. Simplemente nosotros tenemos una constante entre una constante por una constante y se nos genera esta nueva constante. Lo mismo ocurre aquí. Se nos genera esta nueva constante C sub 2 y automáticamente podemos decir que las respuestas son iguales. Ahora bien, el ejercicio en sí estaba en función de X, la ecuación diferencial al principio. Aquí tenemos el resultado también dando singular. Simplemente introducimos sustitución, la función, y aquí ponemos coma y la sustitución que nosotros deseamos que singular realice en esta función. Entonces aquí obtuvimos esta respuesta, que es similar a la que nosotros obtuvimos al final del ejercicio en función de X. Es decir, es la misma respuesta en realidad. Simplemente se aplica lo que se había dicho de la constante, esta y me genera una nueva constante. Otro software que me gusta utilizar mucho para este tipo de ejercicio es WX Máxima. Aquí primero he introducido algunos comandos básicos, como es el de una derivada. Introduce D. Antes del D tiene que ir el apóstrofe. Tenemos que introducir la variable dependiente, en segundo lugar la variable independiente y en tercer lugar el orden de la derivada. Entonces, aquí, al igual que en los demás software, debemos de tener cuidado al momento de digitar el ejercicio. Por ejemplo, si yo no hubiese puesto el apóstrofe que lleva este comando, para obtener el resultado presiono Shift y luego Enter al mismo tiempo y me da un resultado que es incorrecto. Por eso siempre debemos de tener en cuenta a la hora de digitar el ejercicio, pues posiblemente obtenemos un resultado incorrecto. Aquí he introducido otros comandos. Aquí también tenemos la ecuación diferencial ya de manera directa. Simplemente se introduce las derivadas como vimos. Y de manera que ya aquí obtenemos la ecuación completa. Luego tenemos la función OD2 que nos permite resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden. Admite 3 argumentos. La ecuación ordinaria, la variable dependiente y la variable independiente. Si puedes resolver la ecuación, devuelve una solución explícita o implícita para la variable dependiente. En algunos casos nos va a dar un símbolo C, que este se utiliza para representar la constante en el caso de ecuaciones de primer orden, en los símbolos caso 1 y caso 2. Como podemos verlo aquí, representan constantes de las ecuaciones de segundo orden. Si por cualquier razón este comando no puede calcular la solución, devolverá falso. En este caso, el ejercicio no lo pudo resolver, ya que no tiene un método habilitado para resolverlo, por lo tanto aquí nos da como respuesta falso, indicándonos que no puede resolverlo. En algunos casos también si digitamos el problema de manera incorrecta, posiblemente nos dé un falso, aunque pueda resolverlo. Lo que hicimos fue aquí que intenté con otra ecuación diferencial, que es esta que tenemos aquí. Esta ya no tiene coeficientes variables, lo he eliminado. Ya sabemos que es una nueva ecuación, por lo tanto tendremos una respuesta diferente. Simplemente era para probar el software. Aquí me pide una constante y un insertado positivo, es decir, 4K menos 1 será positivo, pues K lo hemos introducido aquí como una constante. Luego podemos introducir el comando método y ahí nos dirá el método que utilizó para resolver la ecuación. En este caso utilizó el método de coeficiente constantes. Introducimos una segunda ecuación aquí y nos dice que utilizó el método de Euler. Aunque el software es un poco limitado a la hora de resolver ecuaciones diferenciales, ya que
Para ecuaciones de primer orden solamente lo puedes resolver mediante el método lineal de variables separadas, método exacto, la ecuación de Bernoulli, entre otros. Y para ecuaciones de segundo orden solamente tiene disponible coeficiente constante, método homogéneo lineal con coeficiente no constante que pueden ser transformados en coeficiente constante, el método de Euler y el método de variación de parámetros. Ahora, otro software muy interesante para resolver esta clase de ejercicios, y es el último ya que vamos a mostrar hoy, es Wolfram Alpha. Aquí hemos hecho lo mismo, hemos introducido la ecuación en su forma original y luego de la sustitución. Como les había dicho, Wolfram Alpha es un software muy potente y de hecho trabaja en el campo de los números complejos. Para esta ecuación diferencial, la solución que él nos da está dentro del campo de los complejos. No significa que la respuesta de nosotros sea incorrecta, simplemente la tenemos expresada de forma diferente. Suele ser interesante cuando un software da diferentes respuestas a uno mismo, tratar de comprobarla mediante diferentes procesos, siempre y cuando esto sea posible. Aquí también tenemos otra respuesta, que esta vez la hicimos introduciendo la ecuación diferencial luego de la sustitución. Y vemos que Wolfram sigue dando la misma respuesta que dio anteriormente. Vuelvo y repito, no significa que esté mal en el desarrollo de este que hizo Wolfram ni el que hicimos nosotros. Simplemente están expresadas en forma diferente. Las soluciones son válidas y pueden ser comprobadas si así se desea de forma manual. Ya para finalizar, aquí tenemos una frase de motivación. Nuestra mayor debilidad radica en denunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Thomas Edison. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con mi compañera, Suani Dariela Núñez de la Rosa. Saludos a todos los presentes. Ahora les voy a compartir algunos recursos que he realizado para estudiantes de ecuaciones diferenciales. Esta materia está siendo impartida por el maestro Juan Toribio Milanés. Los ejercicios que estaremos presentando hoy son un circuito en serie RC, donde estaré construyendo lo que es el circuito en la plataforma P. También vamos a estar construyendo lo que es un campo direccional en GeoGebra. Y por último, pues vamos a estar lo que sería utilizando Symbolat y Wolfram Alpha para expresar lo que sería la función elevado a la 2x en forma de serie trigonométrica de Fourier. Lo que estamos observando ahora es un recurso que he preparado para los estudiantes de ecuaciones diferenciales. En esta presentación, pues demostré que esta ecuación integral, pues modela lo que sería la corriente en el circuito en serie RC. Para hacer esta demostración hay que tener en cuenta que la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la caída de voltaje, la sumatoria de esta debe ser igual a 0. También hay que tener en cuenta lo que es la ley de Ohm y también demostré que la caída de voltaje a través del capacitor pues la podemos expresar en términos de la corriente utilizando esta expresión. Pero en esta parte a mí no me interesa lo que es la parte analítica, solamente me interesa la parte de los software, así que me interesa lo que es el circuito que tiene como fuente de voltaje, pues expresada en una función del tiempo. Para construir este circuito, la plataforma PEP, por lo que vamos es a ir a la plataforma. Como podemos observar, antes de construir lo que sería nuestro circuito en esta simulación interactiva, vamos a hablar un poco sobre esta plataforma. Esta plataforma proporciona de manera gratuita una serie de simulaciones acerca de las ciencias y las matemáticas, que permite que los estudiantes pues obtengan un aprendizaje notable. La ventaja de esta plataforma es que es accesible al público, como dije, es de manera gratuita, y sus simulaciones pues son muy fáciles de utilizar y tienen herramientas muy útiles. Tal es el caso de esta simulación que nos permite pues construir lo que sería un circuito en serie. Vamos a dar un recorrido por la plataforma. Como podemos observar, aquí tenemos los elementos que necesitamos para construir lo que sería
nuestro circuito eléctrico. Estos elementos también lo podemos observar de manera simbólica. Aquí tenemos un voltímetro que nos permite pues medir lo que sería la diferencia de potencial y tenemos un amperímetro que nos permite medir la intensidad de corriente. Esto nos permite pues graficar el voltaje y esto nos permite graficar la corriente. Ahora pues lo que vamos a estar haciendo es construyendo lo que sería pues nuestro circuito. Tenemos lo que es la fuente de voltaje, necesitamos un cable. También necesitamos lo que es la resistencia porque el circuito es un circuito en serie RC, resistencia, capacitarse. Necesitamos lo que sería otro cable. Ya la parte teórica de este ejercicio lo trabajé con los estudiantes. Ahora lo que me interesa es que observemos cómo podemos interactuar pues con este circuito. Entonces ya casi tenemos construido lo que sería pues nuestro circuito eléctrico RC. Y ya construimos nuestro circuito. Puedo usar lo que sería el voltímetro para poder medir la diferencia de potencial, como estamos observando. También puedo usar el amperímetro para medir la intensidad de corriente. Aquí también podemos ver el flujo de la carga a través de la malla. Y aquí podemos darle lo que serían valores. Como estamos observando, aquí tenemos que la fuente de voltaje es una constante, pero en nuestro ejercicio, la fuente de voltaje es una función pues que depende del tiempo. Entonces, para yo resolver lo que sería este ejercicio, utilicé lo que es la transformada de Laplace y llegamos a esta solución. Y aquí podemos observar lo que sería el circuito que construimos en la plataforma PER. Como pueden observar, este es un circuito más simple por la razón de que, como dije al principio, la fuente de voltaje es una constante, pero en nuestro ejercicio la fuente de voltaje pues es una función que depende del tiempo. También me gustaría recalcar que aquí pues podemos no solamente construir lo que sería pues circuitos en serie, también podemos construir circuitos mixtos y paralelos. Los recursos que utilicé, como podemos observar, son estos, y la bibliografía pues fue el libro de texto Ecuaciones Diferenciales de Denis Missy, y también este libro, Matemática Avanzada para Ingenieros. Ahora lo que podemos observar es otra presentación que hice como recurso para los estudiantes de ecuaciones diferenciales. En esta presentación me interesa este ejercicio, donde nos pide pues construir lo que sería un campo direccional utilizando esta ecuación diferencial. Para eso vamos a ir a GeoGebra. Y en GeoGebra, pues vamos a resolver lo que sería nuestra ecuación diferencial utilizando lo que es esta condición inicial. Entonces, para resolver una ecuación diferencial en GeoGebra, introducimos lo que es el comando resuelve ecuación diferencial ordinaria. Vamos aquí. Y en esta parte lo que vamos a introducir es la función pendiente, que en este caso es x más y. Y vamos a introducir lo que sería nuestro punto, que es menos 2,2. Y aquí, como podemos observar, pues tenemos lo que sería nuestra curva solución. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial en GeoGebra, pero con esta condición inicial. Entonces hacemos lo mismo, introducimos el comando resuelve ecuación diferencial ordinaria, vamos a esta parte, y aquí vamos a introducir lo que sería la función pendiente, y ahora nuestro punto es 1,-3. Y obtenemos lo que sería la otra curva solución. Para construir lo que sería nuestro campo pues direccional, escribimos campo de direcciones. No aparece esa opción, vamos aquí. Y aquí lo que vamos a introducir nuevamente, nuestra función pendiente, que es x más y. Y ya hemos construido lo que sería pues nuestro campo de direcciones en GeoGebra. Aquí, como podemos observar, cada curva solución pues sigue el patrón de nuestro campo direccional.
Los recursos que utilicé para esta presentación fue el libro Ecuaciones Diferenciales de Denis Silv. Ahora la siguiente presentación pues es esta que estamos observando que realicé para los estudiantes de ecuaciones diferenciales. Aquí lo que hicimos fue resolver una ecuación diferencial no homogénea utilizando lo que es la serie de Fourier, la serie trigonométrica de Fourier. El primer paso, sabemos que para resolver una ecuación homogénea es determinar lo que sería la solución complementaria, pero para determinar la solución particular, utilizando lo que es las series de Fourier, pues lo que debemos de hacer es expresar nuestra función elevada a la 2x en una serie de Fourier. Aquí lo hicimos, pues aquí lo hice de manera analítica, pero ahora lo que me interesa es ir a ir a Symbolab y poder obtener lo que sería, y poder expresar lo que sería esta función, pues en series trigonométrica de Fourier. Para eso voy a la parte que dice serie de Fourier, como estamos observando, y aquí lo que voy a hacer es a introducir lo que sería mi función. Al introducir lo que sería mi función, obtengo mi función por expresada en serie trigonométrica de Fourier. Este Symbolab es un software que nos permite, es un solucionador matemático, pero tiene su desventaja que tiene algunas características que no podemos acceder a ella de manera gratuita, que para poder acceder a ella hay que pagar. Y además, otra desventaja es que solamente no expresa pues nuestra función en serie de Fourier, pero solamente trigonométrica. No expresa pues nuestra función si queremos que le exprese en serie trigonométrica de Fourier, solamente, no sé si me voy a entender. El software Symbolab solamente nos permite expresar nuestra función en serie trigonométrica de Fourier. Si la queremos expresar Fourier veces en una serie así, no nos lo permite. Ahora vamos a ir a lo que sería pues Wolfram. En Wolfram Alpha introducimos lo que es nuestra función expresada en lo que sería en series trigonométricas de Fourier y calculamos lo que son los primeros 15 términos. Al calcular los primeros 15 términos obtenemos esta expresión y aquí podemos observar esta gráfica donde podemos observar claramente que converge a la función. Wolfram Alpha también tiene sus desventajas porque, por ejemplo, la versión gratuita que tenemos es menos potente a una versión que se necesita licencia, que mayormente la utilizan los colegios y algunas universidades. Esta versión es más potente, pero se necesita pagar. Y también muchas veces al introducir lo que sería nuestro ejercicio en Wolfram, la solución que nos da, nos puede dar la solución expresada pues en funciones especiales. Y lo que sería bueno es comprobar que el resultado que obtuvimos, comprobar lo que sería la comparación de que sea equivalente a ambas expresiones. Muchas veces comprobar esa equivalencia hace que ese proceso sea un poquito más largo, pero es bueno siempre comprobar lo que serían estas equivalencias. Ahora, como podemos observar, aquí seguí desarrollando lo que sería la presentación. Esta sería la parte analítica, donde aquí obtuve lo que es la solución particular por serie trigonométrica de Fourier. Y como tengo condiciones iniciales, también obtuve lo que es una solución particular. Al obtener esta solución particular, lo comprobé de manera analítica que esta solución particular pues satisface lo que sería mi ecuación diferencial. Y aquí introduje lo que es mi ecuación diferencial en Wolfram, pero Wolfram me lo resolvió por otro método. No me la resolvió utilizando pues la serie trigonométrica de Fourier. Y hasta aquí fue todo. Muchas gracias por su atención y lo voy a dejar pues con mi compañero Ángel. Así es, muchas gracias, maestro Milanés. Y gracias a ustedes por su participación también
en este importante tema que estamos tratando el día de hoy. Como bien le explicaba el maestro Milané, vamos a hablar o a profundizar un poquito más en el tema del software WX Máxima, que fue el software principal que utilicé para el desarrollo de mi investigación de tesis de maestría. Fue completamente todo lo que tuvo que ver con software y experimentos numéricos, que fue esa sección la que esencialmente utilizamos el programa. Fue todo totalmente utilizando WX Máxima. ¿Por qué WX Máxima? Bueno, habiendo quizá otros software también igual o más potentes. Ventajas de que es un software libre, no tengo que pagar licencia para utilizarlo, al igual que otros software como MATLAB, Octave. Tengo también que desarrollar un poquito el hábito de la programación, el razonamiento. Es decir, que al igual que esos otros software que son de licencia, ¿verdad que sí? Que deben pagarse, pues WX Máxima me da esa ventaja de que es totalmente gratuito y podemos encontrar un sinnúmero de manuales también en internet que me ayuden a trabajar con él. WX Máxima fue trabajado o desarrollado por el MIT como parte de uno de sus proyectos, o sea, fue una especie de subproyecto, pero al ver ese desarrollo y ese potencial que podía tener este software, entonces decidieron entonces lanzarlo abiertamente al público para que pudiera utilizarlo. Como pueden ver aquí en pantalla, estos son los códigos que utilicé para mi tesis. Es un software que permite trabajar o tiene una serie de librerías que permite trabajar con diferentes aspectos, como son incluso polinomios ortogonales, me permite trabajar con ellos, me permite graficar, me permite hacer loops, ciclos. Quizás no el que está acostumbrado a programar al principio le toma un poquito de tiempo, quizás conocer un poquito la sintaxis del programa. Esa pudiéramos decir que es una quizá de las desventajas, pero con el tiempo uno se va adaptando a esa parte y de verdad que permite trabajar de manera simbólica también, cosa que algunos otros software no lo permiten. Y por supuesto tiene también diversas librerías que me permiten graficar, como estamos viendo ahí. Y esas gráficas yo puedo adaptar completamente todo el espacio que estoy trabajando. Si quiero variar el rango de los ejes que quiero observar, el eje X, el eje Y, puedo graficar en 3D, etcétera. Entonces, de verdad que tiene muchas ventajas, sus limitaciones, por supuesto, pero creo que a la hora de impartir docencia y que tenemos que realizar esos cálculos muy grandes, es una excelente opción para que trabajemos con eso. Yo básicamente en la tesis trabajé haciendo unas comprobaciones numéricas con una norma específica, que es la que vamos a trabajar aquí el día de hoy, que vamos a desarrollar aquí como problema el día de hoy, que es dado un polinomio f de x de grado n. Vamos a determinar esa norma para ese polinomio. Fíjense que esa norma la elegimos para esta presentación porque tiene muchas funciones y así en una sola podemos ver todos esos aspectos. O sea, vamos a trabajar, ver cómo se hace la sumatoria, cómo yo puedo encontrar el valor absoluto, cómo puedo encontrar la enésima o la késima derivada, cómo puedo encontrar una integral definida en máxima, y eso todo lo vamos a trabajar en una sola norma. Así que con ese solo software vamos a poder, o con esa sola función, vamos a poder trabajar todo eso. De por sí el software es muy sencillo, la interfaz de trabajo con el software, bastante simple, vamos a decirlo así, y tiene un menú principal donde tiene sus funciones principales, o sea que usted directamente puede, si usted no está acostumbrado mucho a la programación, vamos a decirlo así, o a la sintaxis de una programación, pues él le da esa opción de que usted puede, por ejemplo, si va a trabajar con ecuaciones, tiene la opción de resolver ecuaciones, encontrar raíces a polinomios, resolver sistemas lineales, diversas funciones con matrices de cálculo, etcétera. Entonces permite incluso trabajar con listas, con arreglos. Entonces es muy versátil, simplemente es tratar de buscar cuáles son esas funciones que me acomodo, y si no existe esa función, bueno, pues me da la oportunidad de que yo puedo crearla.
Eso es también una de las ventajas que tiene este software. En este caso, yo voy a estar utilizando la librería Orthopoly, que me permite trabajar varias funciones que vamos a utilizar y que es también la que me permite trabajar directamente con polinomios ortogonales, los polinomios de Legendre, los polinomios de Chebyshev, de Bessel, etcétera. O sea que con esa función no tengo que ponerme a plantear la expresión de esos polinomios, sino que yo directamente puedo utilizarlo. Entonces, nada, vamos a trabajar y a presentar esa norma. Para eso nosotros vamos a estar utilizando varias funciones. Vamos a estar usando la función sum, que se refiere a sumatoria, y yo necesito a sum pasarle varios parámetros. ¿Cuáles? ¿Cuál es el iésimo término o enésimo, késimo, como usted prefiera decirle? Término. Debo pasarle cuál es el nombre del índice. K, I, J, el que usted suele utilizar en sus clases. Y debo pasarle cuáles son los límites, de dónde a dónde. Vamos a estar utilizando también la función ABS, que es la que me permite encontrar el valor absoluto. Vamos a estar utilizando la función at. La función at, yo le debo pasar una función polinómica o de cualquier tipo, y yo debo especificarle cuál es el valor que voy a evaluar. Simplemente evaluar una función en un valor específico. Vamos a estar utilizando la función diff, que no es más que la que me permite encontrar la derivada. ¿Cuáles parámetros le voy a pasar? Debo pasarle la función que voy a derivar. Debo pasarle cuál es la variable a la que voy a derivar. Y debo pasarle también cuál es el orden de la derivada. Si es la derivada de primer orden, no tengo que especificarlo. Ya de segundo orden en adelante sí debo hacer mención de ese valor para que el software lo pueda comprender. Y vamos a usar la función integrate, que no es más que la que me permite integrar, como su nombre lo dice. Debo pasarle cuál es la función que voy a integrar. Debo pasarle la variable de integración y los límites de integración, límite inferior y límite superior, para que podamos entonces definir. Pues nada, vamos a construir entonces nuestra norma. Cabe destacar antes de iniciar que máxima diferencia entre mayúsculas, o sea, es case sensitive, como decimos en programación, y también cuando yo voy a definir una variable, voy a utilizar 2 puntos. Es decir, si yo voy a definir la variable A, digo 2 puntos y le doy el valor que tiene esa variable. Ahora, si yo lo que voy a definir es una función, entonces, por ejemplo, como f, que depende de x, por ejemplo, entonces yo voy a utilizar la sintaxis 2 puntos e igual. Ahí hay una diferencia. Entonces, 2 puntos simplemente si es una variable y 2 puntos e igual si es una función lo que voy a definir. Yo aquí simplemente le voy a llamar a la función que vamos a crear, le voy a llamar norma para que sea más intuitivo. Voy a necesitar pasarle cuál es el polinomio, le voy a llamar f, lo pude haber llamado de cualquier manera, que voy a encontrarle la norma. Le voy a pasar un arreglo llamado z que contiene 2 elementos. Esos 2 elementos son los puntos de masa de la norma. Y voy a pasarle un arreglo también de 2 elementos llamado d, que va a contener el límite inferior y el límite superior de la integral que está dentro de la norma. Como esto es una función que estoy definiendo, debo escribir 2 puntos e igual. Entonces, empezamos. Fíjense que en la norma que tenemos aquí, todo eso está al final, todo lo que está ahí dentro está elevado a la 1/2, ¿verdad que sí? Entonces, yo voy a comenzar desde afuera hacia adentro. Lo que tengo ahí en ese paréntesis, todo eso lo voy a elevar a la 1/2. Simplemente. Y vamos a empezar entonces a trabajar con la parte interna de nuestra función. Entonces vamos a comenzar con la sumatoria, que es lo primero que tenemos ahí. Si recordamos, nosotros debemos pasarle el iésimo término, la variable, el índice, perdón, y los límites. Entonces voy a poner una coma. Los elementos se separan por coma aquí. Los argumentos de las funciones se separan por coma. Entonces, voy a dejar el espacio del iésimo término para que ahorita no se nos vaya a olvidar. Eso es un truquito ahí de programación. Entonces, voy a poner el índice es K, que voy a estar trabajando de 0 hasta 1, como está definido en la norma. Ahora sí voy a definir cuál es ese
késimo término de esa sumatoria que voy a poner ahí. Y voy a colocar entonces, ¿a qué? Al valor absoluto, que es lo que quiero poner aquí. ¿El valor absoluto de quién? Y aquí escribimos la función at, porque yo lo que voy a poner dentro de la función at es la késima derivada evaluada en z sub k. Que recuerden que z sub k, esos elementos de punto de masa se lo estoy pasando por aquí. Entonces, a la función se lo estoy pasando en este argumento que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a poner la función que me permite derivar, que es diff. ¿Y a quién voy a derivar? Voy a derivar a f, sea quien sea que el usuario me pase, eso lo voy a derivar. Entonces, respecto a qué variable voy a derivar, a la variable x. ¿Y cuál es el orden de la derivada? El orden es k. Fíjense que es muy versátil, o sea, me permite trabajar muy dinámicamente con las funciones que tengo aquí. Entonces, fíjense que luego de diff voy a salir de uno de los paréntesis, ¿verdad? Y estoy otra vez en la función at. Aquí yo debo especificarle cuál será esa función, ese valor donde voy a evaluar mi polinomio que tengo ahí. Y lo vamos a evaluar entonces en z, en este caso. En z evaluado en k más 1. ¿Por qué k más 1? Recuerden que z es un arreglo que contiene dos elementos que son parte de esa norma. ¿Por qué comienzo? Si k comienza en 0, ¿por qué le sumo 1? Bueno, pues máxima, entonces, necesita que los índices de los arreglos que yo estoy trabajando arranquen en 1. O sea, el primer elemento es el primero. No, en algunos otros software, yo arranco los índices desde 0. Pero en este caso, máxima arranca desde 1. Si hubiésemos escrito directamente hubiésemos escrito K, hubiese comenzado en 0 y me hubiese dado un error en esa parte. Entonces, ahí ya tenemos eso. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado, tal como lo tenemos aquí. Fíjense, lo que hemos trabajado es la sumatoria desde k igual a 0 hasta 1. Fíjense, la sumatoria de todo esto, desde k igual 0 hasta 1. ¿De quién? Del valor absoluto, ABS, ¿verdad? De la késima derivada evaluada en z sub k, aquí z sub k más 1. Bien, y es lo que continuamos haciendo por aquí. Sigo entonces con lo que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué me falta? Ya cerré ahí la sumatoria, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a poner ahora nuestra integral. Nuestra integral, que es la que vamos a estar trabajando aquí. Vamos a escribirla directamente. Creo que por ahí me tuve que haber comido un paréntesis. Eso es parte del proceso. Y lo arreglamos ahora mismo. ¿A quién vamos a integrar? Eso es importante. ¿A quién vamos a integrar? Es lo que vamos a colocar de primero. Yo, para que no se nos olvide más tarde, voy a colocar los demás elementos que me pide para la integración. Me pide cuál es la variable de integración. En este caso es x. Y el elemento d es mi límite inferior de 1 hasta D2, que es mi límite superior. Fíjense que D se lo pasé aquí. Cuando hagamos la prueba ahorita se va a ver mucho más claro esa parte. Entonces, vamos a ver. Creo que me falta un paréntesis. Vamos a completarlo aquí. Exacto. Ahí está. Ahora tenemos que explicarle a Máxima a quién vamos a estar integrando. Entonces, vamos a estar integrando a quién, al valor absoluto. ¿De quién? De la derivada de f respecto a x de orden 2. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, antes de, siempre es bueno revisar nuestros paréntesis. Entonces tenemos, fíjense que desde que yo marco algún paréntesis, al final él me marca el paréntesis de cierre. Es decir, que en esa parte me ayuda mucho. Y eso es uno de los problemitas que cuando estamos programando, utilizando este tipo de software, tenemos a tener inconvenientes siempre con esa partecita. Entonces, de la sumatoria
fíjense que cierro aquí con la sumatoria perfectamente, del valor absoluto, fíjense que cierra aquí, ¿de quién? De la función evaluada en ¿dónde? En x igual a z en k más 1, ¿de quién? De la derivada de f respecto a la variable x de orden k. A eso le vamos a sumar la integral de quién? Del valor absoluto de la derivada, ¿verdad? De f respecto a x de orden 2. Y creo que aquí nos faltó que esto va al cuadrado, ¿verdad que sí? Muy bien. Respecto a la variable x y sus límites son de 1 y de 2. Ahí está. Y todo eso va elevado a la 1/2. Si no hay ningún error, entonces damos control enter, ¿verdad? Y aquí me queda. Tengo una función llamada norma. Y fíjense que aquí yo puedo verificar. Los argumentos de la función serán f, z y d. K desde 0 hasta 1. Evaluando la késima derivada de f evaluada en z sub k más 1. Todo eso al cuadrado más la integral de la segunda derivada de f respecto a x, todo al cuadrado, el valor absoluto de eso, ¿verdad? Y la integral va desde d1 hasta d2 y todo eso va elevado a la 1/2. Bien, entonces vamos nosotros a definir, una función para probar nuestra norma. A ver si la hicimos correctamente. Vamos a llamarle esa función, vamos a llamarle g, por ejemplo. Si es una función, en este caso depende de x, ¿verdad? Yo debo poner 2 puntos igual. Recuerden, si es una función, 2 puntos igual. Si es una variable simple, x. 2 puntos simplemente. Y vamos a tomar un polinomio cualquiera. X al cubo más 5 por x menos 3. Por ejemplo, control enter, ya hemos definido que ese es ese polinomio, que g de x es ese polinomio. Vamos a definir entonces a z. Fíjense que aquí yo voy a poner a z mayúscula, porque ya yo tengo una variable aquí que se llama z minúscula. Entonces, como máxima es sensible a las mayúsculas, vamos a utilizar eso. Y esto es una variable, no es una función. Entonces, ¿cómo yo defino los arreglos? Utilizo corchetes. Voy a tomar un arreglo cualquiera de 0 a 2, por ejemplo. Enter, control enter. Algunos utilizan, por ejemplo, estas funciones por aquí, los botones para correr. A mí me gusta más rápido control enter. Y vamos a definir los límites de integración. Vamos a llamarle d, 2 puntos, porque es una variable también. Corchetes para definirla como un arreglo de -1 a 1. Muy bien. Entonces, ya tengo definido aquí cuál es el polinomio que le voy a encontrar la norma y los parámetros que le voy a pasar a la norma. Entonces, ya puedo escribir norma. Escribo a quién le voy a sacar la norma, en este caso a G, paso a Z y paso a D. Vamos a ver. Fíjense que me dio el valor absoluto de G. Y aquí es un error que a veces solemos cometer, y es que yo no he dicho aquí que G depende de X, aunque yo lo he definido ahí arriba. Tengo que hacer esa especificación de que G depende de X. Cuando volvemos a correr, entonces ahí sí me dice, mira, a ver, la norma de ese polinomio, esa norma para ese polinomio y con esos parámetros es raíz de 322. Pero bueno, yo estoy en una clase y quizás a mí no me interesa ese valor tan exacto, raíz de 322, y yo quiero por lo menos el valor aproximado. Bueno, una simple modificación. Escribo aquí float, abro paréntesis, ¿verdad? Pongo todo lo que tenía ahorita y vuelvo y corro. Es decir, yo le acabo de decir a máxima, bueno, mira, yo no lo quiero exacto como tú me lo acabas de dar, yo quiero esto con punto flotante. Y bueno, ahí tengo el valor aproximado entonces. Máxima realmente tiene muchísima versatilidad, muchísimas funciones. Me gustaría antes de terminar esta parte mostrarle también las propiedades para graficar que tiene. Fíjense que hay diversas funciones y aquí incluso, déjenme ver si puedo, ok, aquí incluso en el menú tiene una sección de plot que me permite también hacer gráficas en 2D y gráficas en 3D.
hay otras funciones que yo puedo utilizar que me dan otro tipo de parámetros que yo puedo modificar. En este caso, a mí personalmente, y fue el que utilicé en mi trabajo de investigación, me gusta usar la función WX Draw 2D. Está también la función Draw 3D que le permite. Fíjense que cuáles parámetros me permite, a diferencia de la que trae por defecto máxima, ¿cuáles parámetros me permite a mí trabajar? Bueno, por ejemplo, yo puedo decirle si yo quiero que en la gráfica se muestre el eje X, si yo quiero que se muestre el eje Y, si yo quiero una malla, vamos a decir, una grilla en la gráfica, el grosor de las líneas que voy a graficar, puedo especificarlo y puedo introducir varias funciones. En este caso, yo puedo a cada función darle un color distinto. Por ejemplo, aquí yo elegí el color morado, por ejemplo, para esta función que la estoy pasando de manera explícita, debo especificársela, si está implícita, si está en puntos, si está en forma polar, la función, cómo está definida, debo explicarlo. Entonces aquí yo simplemente cogí un polinomio cualquiera, le dije que la variable es X y que el rango que quiero graficar en X es de -5 a 5. Tengo aquí otra función en color rojo, otro polinomio también de -5 a 5 y otro polinomio en azul. Bueno, la función exponencial en azul. Entonces, también me da la opción de que yo puedo definir en Y qué rango se me va a mostrar en la gráfica. En este caso, yo le dije también que me mostrara de -5 hasta 5 simplemente. Label Alignment Center, aquí yo simplemente le estoy diciendo, mira, yo voy a colocar unos labels, unas etiquetas, que son esas etiquetas que ponemos como leyenda de la gráfica, y yo quiero que estén centradas. Entonces también puedo definir diferentes colores, decir cuál es el label para la gráfica 1 y especificar en qué lugar yo la quiero. O sea, así de versátil es esta función WXDraw 2D en máxima. Puedo definir el nombre que le voy a poner al eje X, en este caso le llamé simplemente X, y puedo definir también el nombre del eje Y, en este caso le llamé f de X. Simplemente control enter, esperamos un momentico, se toma su tiempito y ahí me ha graficado. Fíjense que los labels, yo puedo modificar aquí la posición que yo quiera y puedo ir y llevar ese label a la parte que yo quiera de la gráfica. Aquí está, por ejemplo, lo que yo le especificaba de la malla, la grilla, ¿verdad que sí? En la gráfica. O sea que es bastante versátil realmente. Para cuestiones de investigación, realmente muy recomendado, con sus limitantes, con su tiempo de aprendizaje que conlleva, pero realmente de verdad que vale la pena desarrollarlo, plantearlo a los estudiantes, especialmente si son de nuestros estudiantes que estamos asesorando en trabajos de investigación. De verdad que es una forma libre, un software gratuito, con mucha versatilidad que me permite trabajar. Bueno, hasta aquí mi parte. Continuamos con el maestro Milanés. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Quiero agradecerle a todos porque han sido generosos, me han dejado tiempo para nosotros cumplir con el tiempo apropiado. Miren, yo quiero centrarme, un segundito, disculpen. Tengo que dejarlo de... Bien, yo quiero centrarme en algunos software que son más simples dirigidos a los estudiantes, ¿verdad? Ángel, en principio, Ángel es ingeniero de programación de base, estudió la maestría en matemática pura, y al principio Ángel no estaba muy familiarizado con Máxima. Yo se lo presenté y en 2 semanas ya Ángel sabía más que yo. Entonces, bien, miren, estos son los software que tenemos, los problemas. Vamos a ver algunos de estos ejercicios, específicamente el número 7, despejar, quizá que a un estudiante le interesa despejar, y luego una pequeña competencia entre la calculadora matemática de Microsoft y Wolfram Alpha, ellos compitiendo, ellos dos, a ver cuál uno dice cuál es mejor que el otro. Serie de Lorentz, y vamos a ver si el tiempo es generoso y nos permite hacer alguna cosa.
Bueno, mire, aquí estamos en coordenadas polares. Nosotros sabemos que en coordenadas polares esto que está aquí representa una rosa, ¿verdad? Una rosa que tiene 4 pétalos. Y nosotros podríamos hacer diferentes rosas. El elemento no, la cantidad de pétalos lo podemos establecer si es impar esa cantidad y si es par el doble. Primero, aquí también nosotros, esta parte de la imagen le agregamos y le vamos a compartir las presentaciones también a través de las autoridades presentes, los organizadores del evento, para que también le lleguen a ustedes. Por eso hicimos el trabajo de agregarlo ahí para que tengan la parte de él en vivo y también en la parte de la presentación para luego ustedes trabajar. Este es Graph. En un momentito vamos a ir a Graph. Esta es la calculadora matemática de Microsoft, que está por aquí también. Este Wolfram haciendo el mismo elemento. Aquí tenemos a Graph otra vez, pero calculando una longitud de esa rosa. Y aquí tenemos a Grafmática aquí. Vamos a ir de un prontito a los software. Específicamente, bueno, ya yo aquí, para ganar un poquito de tiempo, había creado los programas y lo habría guardado. Entonces vamos a ir al programa aquí, en este. Estoy abriendo el programa. Déjenme un segundito. Déjenme proyectarle la pantalla principal. Este Graph es un software simple. Siempre nos recibe cuando lo abrimos con un sabía qué. Nos muestra algo. Y esta es la rosa que nosotros tenemos. Algunos paseitos rápidos son algunos comandos para graficar aquí. Ya teníamos graficado este. Si le doy aquí a graficar, aquí me dice si quiero graficar, se dice forma explícita, si quiero graficar en paramétrica o en polar, o si quiero graficar en cartesiano. En este caso, si yo elijo esta parte polar, importante que para este software tengo que elegir en vez de teta tengo que poner a T. Y ya tengo ahí la graficada, sería ese que está ahí. Fíjense que escribir 2 por el seno, por el seno de 2T, seno en inglés. Mírelo aquí, ya está escrito aquí, no lo voy a escribir para ganar un poquito de tiempo. Ahora, ya está graficado aquí. Si yo quiero entonces calcular un área de esa rosa, vamos a esta parte. Déjame ver. Bueno, un segundito. Déjame quitarlo. Voy a graficarlo para ponerlo del principio. Estoy haciendo aquí, escribo 2 por el seno. Abro paréntesis. De 2 por T. Aquí dice de 0 a 2pi. Enter, lo tenemos graficado. Déjame. Aquí ya seleccioné la parte de área. Desde dónde a dónde yo puedo graficarlo. Yo puedo elegir. Yo le puedo decir al estudiante, quiero que me grafique el segundo pétalo. Eso para que ver si el estudiante sabe de dónde entra el polo y dónde sale, ¿verdad? Bueno, de todas formas nosotros vamos a hacer uno cualquiera. Vamos a ponerlo desde pi hasta 3 medios de pi. Aquí ya fue la parte que yo le hice. La recta tangente. El de graph. Más abajo. Este que está aquí fue el que yo le hice. Cuando ustedes seleccionan este comando, el grafica, selecciona el punto, selecciona la gráfica desde dónde a dónde usted quiere calcular la integral. En este caso estaba evaluando esa integral desde menos 0.8 hasta 0.8. Y, pero si eso yo lo quiero hacer también lo puedo intentar hacer. Bueno, vamos a seguir el orden de la presentación. Si yo quiero hacer la gráfica en Wolfram Alpha, entonces tendría que escribir polar
R igual a 2 seno de 2 por teta. Si esa gráfica yo la quiero hacer en la calculadora de matemáticas de Microsoft, que es esta, que vamos a ir ahorita a despejar, tengo que tener cuidado porque él no reconoce el parámetro T, sino que tiene que ser teta para Wolf, para la calculadora matemática de Wolfram Alpha, que es esta que está aquí. Para graficar en la calculadora, déjame ver si estoy proyectando para que no me pase como ahorita, sí. Voy aquí a la parte de gráfica y entonces la parte de gráfica tengo que tener cuidado porque si lo escribo con T como graph, entonces no me lo interpreta. Tengo que poner teta. Polar, y él me lo dice aquí que lo escriba con teta. Ya como la tenemos allá, no la voy a escribir, pero aquí simplemente sería escribir 2 por el seno de teta y algunos elementos principales. Como estoy un poquito contra el tiempo, que esa es la parte que me lleva un poco rápido. Miren, la calculadora de matemática de Microsoft, que está aquí, esto es para resolver una integral sobre contorno, que la tenemos resuelta ahorita, eso lo explico. Pero tiene varias funciones, como son las de cálculo aquí arriba. También tiene para álgebra ciertos comandos, estadística. En la parte de álgebra podemos resolver sistemas, introducir para la parte matricial, introducir una matriz, el orden, reducir el sistema que nosotros teníamos allá. Y el comando que a mí más me gusta utilizar es este que se llama store. El store asigna un valor a una variable y podemos evaluar expresiones. Por ejemplo, esa expresión que está ahí dice que W sub 0 es igual a 1 más I, que ya en este documento, donde quiera que yo ponga W sub 0, lo voy a entender como 1 más. W sub 1 son menos 1 más I, que son las raíces del denominador de la integral que estábamos poniendo ahorita. Esta era la función, aquí simplemente la puse como Z, le llamé F a la función. Y aquí estoy calculando algo que todo el que sabe un poco de matemáticas sabe que eso es el residuo asociado a un polo, al polo W sub 0, que es un polo de esa función porque es una función racional. Pero en la parte de abajo estoy calculando el residuo, eso es un polo simple asociado a W sub 1 también, más abajo aquí. Y aquí lo que estoy haciendo es sumándolo los dos residuos. Y después lo estoy multiplicando por 2pi. Algunas veces yo uso esta calculadora para hacer el proceso secuencial a los estudiantes y que la respuesta no se vea de manera directa. En matemática básica y en algunos elementos, aquí tiene, por ejemplo, resolución de triángulo en esta parte. De aquí arriba tiene fórmula de geometría, de física, de química. Por ejemplo, si le damos aquí aparece la de distancia y la fuerza, entre otras. Y le puedo dar a solve y resuelve paso por paso. Vamos a volver aquí a la presentación de un prontito. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí lo hicimos en la calculadora. Solve, que era uno de los ejercicios, igual a esto y me despejó a C. Y me dice que L tiene que ser diferente de 0 y me da diferentes opciones de despeje en la parte de aquí abajo. En el caso de la integral que nosotros teníamos ahorita, nosotros podríamos pensar, que era lo que iba a decir, podríamos pensar que esta calculadora es inofensiva y lo es realmente. ¿Por qué? Bueno, aquí a propósito introduje la integral desde 0 al infinito, pero la puse con T y no le puse, obviamente que da infinito, es un error de digitación porque tengo que cambiarle el diferencial. Pero introduciéndola bien aquí en esta parte se ve que la calculadora dice que no la puede resolver. Una persona diría, bueno, esta calculadora realmente no resuelve integrales que no tienen que ser muy complicadas. Integrales fáciles no las resuelve. Pero ya nosotros vimos que si esa integral
yo se la introduzco, lo que está moviendo, se la introduzco a Wolfram. Wolfram automáticamente me da la integral. Yo tengo un programita que me ayuda a no tener que estar copiando directamente allá, que es este que está aquí, que se llama MathPi. Le doy aquí y cojo el ejercicio. Esto me lo pone en formato látex y en otro formato. Este formato que está aquí es compatible y Wolfram lo lee rápidamente. Pero la calculadora esta que está aquí no lo lee. Symbollab lo lee a veces. Otras veces se puede ir con ciertos errores. Entonces, Wolfram ya lo resolvió. Como profesor, a mí no me interesa que Wolfram simplemente que no tiene el paso a paso. Ya sabemos que hay otro con licencia y que admite parte de programación que uno puede programar en los colegios. Por ejemplo, cuando yo coordinaba en Horizon también tenía la licencia. Pero a mí me interesan los pasos. Entonces, para este caso, este es el ejercicio que nosotros vimos allá. Esta da pi sobre 8, la integral, esta es la integral que está aquí. Pero a mí lo que me interesa es el proceso. Nosotros esa integral la podemos resolver de diferentes formas. Aquí no dice la técnica que se utilizó. Podríamos nosotros aplicar fracciones parciales, por ejemplo, para esa integral. Y aquí uso el comando de fracciones parciales para descomponer en fracciones parciales. Esa misma integral está resuelta, la hemos resuelto en el canal y tiene los pasos por fracciones parciales. Interesante la parte de fracciones parciales que se alarga un poco y también de ahí puede salir el sistema que podemos usar la otra calculadora para resolverlo, o sea, la que acabamos de mencionar ahorita. Ahora, si aquí en esta integral usamos el teorema de residuo para dominio múltiplemente conexo, nosotros esa misma integral que está ahí ya sabemos que es una función par, la podemos representar de esta manera. Estos son los ceros del denominador, que son los polos simples, que son lo que ya vimos en la calculadora ahorita para ganar tiempo, los W sub 0, W sub 1, W sub 2, que ya usamos el comando store en la calculadora para nombrarlo. Y esto que está aquí fue lo que hicimos en la calculadora, ¿lo vio? Claro, en la calculadora esto daba pi cuarto porque ese pi cuarto había que multiplicarlo entonces por un medio y me va a dar lo mismo que me dio la otra calculadora. Y estamos usando técnicas de evaluación de integrales reales por técnica de variable compleja y eso es un tema que uno trabaja en método matemático, evaluando integrales reales sobre un contorno en la parte superior. Fíjese que esto que está aquí fue lo que nosotros introdujimos con el comando store en la calculadora ahorita y ya nos dio ahí el pi octavo. O sea, y para mí es un poco más útil porque tengo un procedimiento. Claro, esa integral también tiene generalizaciones y está vinculada con la función gamma. Entonces, si yo le digo a un estudiante, yo quiero que tú la resuelvas vinculado con la función gamma, pues ya tiene que seguir otro procedimiento, ¿verdad? Serie de Lorentz, nosotros podemos usar Wolfram Alpha para evaluar serie de Lorentz. Este ejercicio que es de lo que yo tengo allá, si yo le pongo ese subíndice, Wolfram Alpha me va a decir que es inválida esa expresión. O sea, aquí abajo se ve, dice valor inválido. Pero lo que pasa es que Wolfram Alpha no le gusta que le pongan ese subíndice Z sub 0. Entonces, ese mismo ejercicio, obviamente, la parte analítica es esta, que no nos vamos, es uno de los procedimientos que no nos vamos a detener en eso, pero que lo copié para que se quede el resultado, recordando serie de Maclaurin para la serie geométrica, haciendo ciertas transformaciones. Llegamos a esta expresión. Aquí tenemos que el Z sub 0 es un polo simple, por esto este sería el residuo, por el método de los residuos, ¿verdad? Y tenemos la serie ahí de esa expresión. Pero si volvemos a Wolfram ahora y cambiamos y le ponemos A y B en vez de esto, entonces Wolfram sí lo resuelve. No, me estoy ahorrando ir a Wolfram, repito, ya para digitarlo, porque ya los muchachos lo han presentado y no tenemos mucho tiempo.
pero ustedes ya lo tienen. Simplemente lo que le tienen que dar es el Lorentz Serial Calculator o calculadora de serie de Lorentz. Importante, ya esta es la serie. Aquí la representó centrada en A, y esta es el desarrollo, y ese desarrollo coincide con la parte analítica que nosotros acabamos de desarrollar, simplemente cambiando esa parte. Esta sería el A. Esta que está aquí, Wolfram, no en este procedimiento no la pone porque él pone automáticamente la que converge en el interior, no en el exterior. Entonces yo también le puedo pedir al estudiante que haga la en el exterior del círculo, o sea, para ese radio, que el radio interior sea esa distancia y el otro infinito. También nosotros, por ejemplo, en las clases de método, nosotros estábamos trabajando con los muchachos serie Fourier-Besser. Las series Fourier-Besser son un poquito complicadas para introducir en esto, porque usted sabe que las series de Fourier-Besser están basadas en términos de los ceros, por ejemplo, para ciertas funciones. Estos son los ceros que la función. Esta es la parte analítica, estamos representando a 1 menos x al cuadrado como serie Fourier-Besser para la función del primer tipo. Y en la parte gráfica, que me voy a permitir, mire, si uno copia, bueno, ya yo lo tengo aquí, pero si uno copia con el software, me voy a permitir copiarlo para que se vea. Nos quedan 3 minutos, pero en estos 3 minutos se puede ver. Si yo lo copio con este más pi, esto tiene un problema y es que me pone todos esos paréntesis que están ahí. En el comando late me lo pone con más signos, porque me pone left y right. Y si lo pego allá en la ventanita para ahorrarme tener que escribir esto, déjame abrirlo porque tengo uno de estos abierto. Déjame ver cuál es, perdón. A mire. Este yo lo estaba copiando ahorita. Ya este está limpio. Pero si yo lo pego aquí, yo lo tuve que limpiar para que limpiar y quitarle el left y el right en toda parte, porque a una cantidad excede la cantidad de símbolos, de caracteres. Cuando ya yo lo pegué, lo escribí, ya ahí es la serie. Esta es la simbología para escribir las funciones de Bessel. Estas funciones de Bessel están evaluadas en los ceros, ¿verdad? Que eso es esta misma expresión, que son los ceros de las funciones de orden cero. O sea, las funciones de X por los ceros de ella, que son el sistema que estoy desarrollando. Y ya eso que está ahí, y aquí me pone la función y la aproximación, que se ve que es muy buena para las funciones para esa función. Pero escribir esta expresión es un poquito tedioso en esa parte. Bueno, jóvenes, aquí ya está esta parte. Disculpen la rapidez con la que estábamos presentando. Lo que pasa es que ya era hasta las 3:30 porque hay otro compromiso. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Quisimos hacer una presentación que fuera de participación de todo lo que más o menos hacemos en diferentes áreas, en diferentes cursos, y abarcar un poquito lo más posible en ese tiempo establecido. Esta presentación se la vamos a estar compartiendo a través de la dirección de la Escuela de Física, la Facultad de Ciencia, las personas encargadas de este evento, y queremos dar las gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes lo que hacemos para seguir motivando a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.